Saludos a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Jonathan Contreras, estudiante de la Cátedra de Introducción al Derecho, carrera de Derecho en la Universidad de los Andes. Y hoy hablaremos sobre las fuentes del derecho en general y en Venezuela. Iniciemos con el concepto de fuentes de derecho. Y es que la Real Academia Española lo define como el conjunto de principios, normas y costumbres que junto a la jurisprudencia, es decir, a la interpretación realizada por los juristas, constituyen la base del derecho objetivo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver la sección vulgar del término fuente, y es que se refiere a ella como el lugar donde nace o brota el agua. Entonces pudiéramos por inferencia y por analogía decir que la fuente del derecho es el lugar donde nace el derecho, es decir, donde sale de la vida social para ser parte de la vida del derecho. ¿Sí? Vamos a ver esta clasificación general de fuentes del derecho que nos habla de las fuentes formales, las fuentes materiales o reales, también llamadas fuentes políticas por algunos autores, y las fuentes históricas. Al referirnos a las fuentes formales nos estamos refiriendo al conjunto de procedimientos, de pasos establecidos en el ordenamiento jurídico para la formación de leyes, ¿sí? Y que es potestad de los órganos legislativos correspondientes. En el caso de las fuentes materiales hablamos de los aspectos sociológicos, los fenómenos sociales que ocurren en la sociedad y que son la materia objeto de regulación de las normas jurídicas. Y en el caso de las fuentes históricas nos referimos a todos los documentos, papiros, pasados que constituyen fuentes históricas del derecho. Vamos a las fuentes formales. Las fuentes formales se subclasifican en fuentes directas e indirectas. Dentro de las fuentes directas tenemos la legislativa, es decir, todo el marco legal, el marco normativo. Tenemos la jurisprudencia, tenemos la costumbre jurídica. Todas estas constituyen modos de expresión del derecho o tipos de normas jurídicas según criterio de órgano y procedimiento o fuente formal, es decir, donde nacen. Y tenemos las fuentes indirectas en las cuales tenemos la doctrina. Según el autor Peña Solís, existe pluralidad de fuentes y también pluralidad de ordenamiento jurídico. Él nos habla del ordenamiento jurídico internacional, como todos los tratados, pactos, convenios y las relaciones internacionales, que en el caso de nuestra Constitución está contenido en el artículo 23, 152, 154 y 187. Nos habla también del ordenamiento comunitario, que está contenido en nuestra Constitución en el artículo 153 y el preámbulo de la Constitución, y nos habla de un bloque comunitario de integración latinoamericana y caribeña. Y tenemos el ordenamiento estatal, referido al Estado en su totalidad, que agrupa a los órganos nacionales, estadales y municipales, ¿sí? Ahora bien, vamos a referirnos a las fuentes estatales nacionales como fuentes del ordenamiento jurídico venezolano, ya que de acuerdo a nuestra legislación, la Constitución es la norma suprema, ya lo vamos a analizar más adelante, y de ella se desprende todo el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, por ello, analizaremos las fuentes estatales nacionales. Tenemos en primer lugar la legislación. ¿Sí? La legislación es el conjunto de normas jurídicas que son decretadas por el órgano con competencia en materia legislativa, que en el caso de nuestro país se denomina Asamblea Nacional. Siguiendo el principio de jerarquía normativa, esas normas jurídicas pueden tener rango constitucional establecido en el artículo 7 de nuestra Constitución, en la cual está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la norma suprema y la base del ordenamiento jurídico en nuestro país. De ella se desprenden todas las demás leyes, reglamentos y normas. Pero a su vez, también tenemos, de acuerdo al artículo 23, los tratados internacionales suscritos y ratificados por el país en materia de derechos humanos. Ahora bien, los tratados internacionales y la Constitución, ambos, al ubicarse en el mismo rango constitucional, existe o tenemos que aclarar el concepto de prevalencia, es decir, los tratados se aplican por disposición de la Constitución, no desplazan a la Constitución ni la anulan, sino se aplican de manera preferente porque la Constitución así lo permite. Luego tenemos la legislación en el rango legal, que es el que le sigue al rango constitucional, en el que tenemos las leyes orgánicas, que son leyes en materia que así define la misma Constitución, y en materias que el legislador les da el carácter orgánico por su importancia. Tenemos las leyes ordinarias, que son materias de competencia nacional, las leyes habilitantes, que es una delegación del Poder Legislativo,
que realiza el legislativo al ejecutivo en ciertas materias y durante un determinado periodo de tiempo. Tenemos las leyes de base, que son materias compartidas entre el poder nacional y los poderes estatales o las gobernaciones, los reglamentos parlamentarios, los decretos con fuerza de ley, los decretos de estado de excepción y restricción de garantía y los referendos abrogatorios. Y por último tenemos la legislación con rango sublegal, en el que tenemos los reglamentos que son decretados por el Poder Ejecutivo, los reglamentos electorales que son decretados por el CNE o el Poder Electoral, y los reglamentos de armas que son decretados por la Fuerza Armada. Pasamos a la segunda fuente estatal nacional, que es la jurisprudencia, que está constituida por todo el conjunto de sentencias que realizan los órganos jurisdiccionales, en este caso los tribunales, y que son reiteradas en ciertas materias y por lo relevante, lo importante, lo justo y lo atinente de esas decisiones, pasan a hacer referencia para otros casos similares y constituyen jurisprudencia. La jurisprudencia se subdivide en dos modelos, el modelo precedente y el modelo de doctrina vinculante. El modelo precedente actualmente está en vigencia en nuestro país. El artículo 321 del Código Procesal Civil nos hace referencia a que los jueces superiores pueden utilizar casos anteriores, es decir, sentencias anteriores en determinadas materias, pero que no son vinculantes, sino que lo hacen justamente por un valor persuasivo de dicha sentencia. Más sin embargo, no están obligados a considerarla. Ese es el modelo de doctrina precedente. Y el modelo de doctrina vinculante, también actualmente en nuestro país, el artículo 335 y 336 de la Constitución nos hace referencia a que el máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y es el máximo intérprete de la norma suprema o la Constitución. Todas las decisiones que de la sala emanen son vinculantes, tanto para las demás salas del tribunal como para los demás tribunales de la República. Entonces tenemos allí el modelo de doctrina vinculante. Y por último tenemos la costumbre jurídica, que es ese conjunto de comportamientos sociales que se establecen en un grupo social de manera reiterada y constante y que son importantes para el derecho, la gente los ve como obligatorios y constituyen costumbre jurídica. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la ley. La ley tiene distintas acepciones de ese término. Vamos a analizar. La ley natural es ese comportamiento, ese fenómeno natural que ocurre de manera recurrente en la naturaleza, ¿sí? Tiene o está guiada por un principio de causalidad. Tenemos la ley normativa, que es ese comportamiento guiado por el principio de imputación, es decir, de que está establecido en una norma y ante su incumplimiento genera una sanción. En el sentido amplio de esa ley normativa tenemos todo el andamiaje, todo el ordenamiento jurídico. Tenemos la Constitución, leyes, reglamentos, que constituyen el ordenamiento jurídico del país. Y en su sentido restringido tenemos únicamente las leyes que son emanadas del órgano legislativo en su función legislativa, es decir, de la Asamblea Nacional como el poder legislativo en nuestro país. Hay una diferencia práctica entre la ley material y la ley formal, ¿sí? La ley material está constituida por todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y en el caso de la ley formal está constituida por ese conjunto de pasos y procedimientos que está establecido en la Constitución. La ley material es importante por su contenido y la ley formal por su procedimiento y el órgano del que emana. Toda ley formal es material, pero no toda ley material es formal. Entonces es un aspecto relevante. Nuestra Constitución en el artículo 202 establece que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. O sea, ya sabemos que la ley es todo acto que emana del Poder Legislativo, en este caso la Asamblea Nacional, que es el órgano con competencia legislativa. La ley tiene una serie de características, es objetiva, es general, es decir, no se aplica a casos particulares, sino que regula situaciones generales de la vida. Tiene una permanencia en el tiempo, a menos de que la misma ley establezca una vigencia limitada o se haya extinguido su objeto de regulación. Es coercible, le da al Estado la posibilidad de exigir su cumplimiento a través de sus órganos represivos, la fuerza pública. Está escrita y sigue procedimientos establecidos en la Constitución. Nacen del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional en su función legislativa. Son normas postconstitucionales, es decir, la ley nace posterior a la Constitución, ya que en ella se indica la serie de pasos, procedimientos, dicta de manera directa el nacimiento de algunas leyes.
son normas casi irrefragables y son un ordenamiento de la razón, ¿sí? Pasamos al siguiente punto, los elementos de la ley. La ley tiene la exposición de motivos, que es el apartado en el cual se establece cuáles son las motivaciones de la ley, cuál es su alcance, en fin. En el caso de nuestro país, la exposición de motivos es obligatoria de acuerdo al artículo 208 de la Constitución, ya que en primera discusión la Asamblea Nacional considerará esa exposición de motivos para determinar los objetivos, alcance y viabilidad de la ley. Luego tenemos el marco conceptual. Ese marco conceptual es toda una aclaratoria de términos jurídicos que contribuyen o mejoran la interpretación de la norma o la esencia de lo que el legislador quiere transmitir. Tenemos la amplitud, que es el alcance a quién va dirigida la ley. Este alcance tiene que ser por categorías o subcategoría de grupo de personas, no puede estar dirigido a un caso particular, sino de manera general. ¿Cuál es el alcance? ¿A quién va dirigida la ley? Un caso muy específico es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOCNA, que en el aspecto de amplitud va dirigida a regular todo lo que tiene que ver en materia de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. La vigencia de la ley es la indicación expresa sobre el tiempo de vigencia. No es obligatoria, puede establecerse, puede no establecerse. Sin embargo, hay dos casos en los cuales la vigencia debe aparecer, y es en materia tributaria de acuerdo al artículo 317 de la Constitución y en materia habilitante, es decir, en materia de ceder la competencia legislativa de acuerdo al artículo 203 debe especificarse el periodo de tiempo por el cual se cede la competencia legislativa. La parte dispositiva, que es la esencia de la ley, tiene todo su articulado, todo lo que ella dispone, todo lo que norma, los mecanismos para garantizar ello, instituciones, funcionarios, etc. Y los aspectos derogatorios, que es la orden expresa de cesar algunas otras leyes de igual o menor jerarquía o algunos artículos con los cuales colinde la nueva norma, el nuevo texto legal. Desde otra perspectiva, también tenemos la parte hipotética y la parte dispositiva vinculada directamente a la estructura de la norma. En la parte hipotética tenemos la condición o supuesto de hecho, y en la parte dispositiva la disposición o consecuencia jurídica. Los pasos para la formación de leyes en Venezuela, tenemos 4 pasos principales. El primero es la iniciativa de ley. La iniciativa de ley es a quien corresponde presentar ante la Asamblea Nacional la ley, la propuesta o el proyecto de ley. Y de acuerdo a nuestra Constitución, ¿sí?, de acuerdo al artículo 204 de la Constitución, esa competencia le corresponde al Ejecutivo Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional, a la comisión delegada que funciona en los recesos vacacionales de la Asamblea Nacional o a las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, que son comisiones que se instalan en ámbitos de relevancia para la vida nacional. A los miembros de la Asamblea Nacional, siempre y cuando los diputados sean un número no menor de 3. A los demás poderes públicos, el electoral, el judicial o el poder judicial y el poder moral, siempre y cuando esté vinculado a los 3 órganos que componen en este caso el poder moral, que son la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Y en el caso del poder electoral, materias que competen al CNE, y en el poder judicial, materias que competen al Tribunal Supremo de Justicia. También tiene la iniciativa de ley los electores, siempre y cuando sea el 0,1% de los inscritos en el registro electoral permanente. Cuando la iniciativa de ley es presentada por los electores, debe discutirse en el siguiente periodo ordinario de sesión. En caso de que la Asamblea no lo incorpore y lo discuta, esa propuesta de ley va a referéndum. Y en el caso de los consejos legislativos también tienen la iniciativa de ley, siempre y cuando esas materias correspondan a leyes estadales. Luego tenemos el segundo paso para la formación de leyes, que es la discusión de la ley. Un mínimo de 2 discusiones debe darse. La primera discusión debe darse para discutir la exposición de motivos, como ya mencionamos, y ver el alcance y viabilidad objetivo. Y la segunda discusión debe darse para discutir artículo por artículo. Si la ley tiene alguna sugerencia, es remitida nuevamente a la comisión para su corrección. En el caso de que no tenga ninguna corrección, es sancionada la ley y es sancionada por el presidente de la Asamblea Nacional y remitida un ejemplar al presidente de la República para su promulgación. La promulgación la realiza el presidente y queda en vigencia una vez que es publicada en Gaceta Oficial con el respectivo cúmplase, ¿sí? En el caso de nuestro país no existe veto presidencial, el presidente puede hacer sugerencias a la ley, sin embargo la Asamblea Nacional
no está en la obligación de acatarla, es decir, son sugerencias, no son vinculantes. Luego tenemos los principios que rigen nuestra legislación, la presunción del conocimiento de la norma, contenido en el artículo 2 del Código Civil. Se presume que todos conocemos la norma y su desconocimiento no implica su incumplimiento. La irretroactividad de la ley, establecida en el artículo 44 constitucional y 3 del Código Civil, que nos dice que la norma, la ley no rige sobre hechos pasados, es decir, simplemente desde el momento en que se decreta comienza a tener vigencia, no es irretroactiva. La renuncia a las leyes en general no surten efecto de acuerdo al artículo 5 del Código Civil. La territorialidad de la norma, de acuerdo al artículo 8 del Código Civil, se aplica en todo el territorio de la República de Venezuela, tanto extranjeros como venezolanos. Luego tenemos tres medios o tres formas para que la ley pierda su fuerza obligatoria. La primera es la derogación, ¿sí? La derogación de la ley es la salida de vigencia de la ley. Esta salida de vigencia se realiza por causa endógena, es decir, interna de la ley, se pierde el objeto de estudio, en fin, o por causa exógena, de acuerdo al artículo 218 de la Constitución y el 7 del Código Civil, por el nacimiento de una nueva ley. La manera en que se deroga una ley es el nacimiento de una nueva ley de la misma materia objeto de regulación, de mayor o igual jerarquía. La nulidad de la ley, que es una ley que cumple con sus procedimientos, fue discutida en la Asamblea, pero su contenido es inconstitucional. O sea, de acuerdo al artículo 336, ordenal 1 de la Constitución, la Sala Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, declara su nulidad porque los aspectos contenidos en ella contradicen la norma o el texto constitucional. Y el tercer aspecto es la abrogación. La abrogación es la posibilidad de perder la fuerza obligatoria de una ley porque es sometida a referéndum, es decir, a decisión de la mayoría del pueblo. Esta abrogación se realiza a través de la participación del 10% de los inscritos en el registro electoral permanente y un 40% de concurrencia de dichos electores. Eso lo establece el artículo 218 de la Constitución, ¿sí? La abrogación no puede hacerse en leyes de presupuesto, impuesto, crédito público, amnistía, derechos humanos y aprobatorias de tratados internacionales. Luego vamos a la costumbre jurídica. En la costumbre jurídica, como ya hicimos anteriormente, son comportamientos reiterados en una comunidad que son relevantes para el derecho y que la comunidad tiene la concepción de que son obligatorios. Tenemos dos elementos en la costumbre jurídica, que es el elemento objetivo, ¿sí? El elemento objetivo está dado por lo reiterado del comportamiento, es decir, la práctica y la repetición constante de una conducta o un hecho social. Ese comportamiento debe ser uniforme, debe darse frente al mismo estímulo, debe ocurrir el mismo comportamiento, debe ser público, notorio y conocido por todos, espacialmente ubicado en un lugar y temporalmente ubicado. Debe darse en diferentes tiempos de manera que cale en la conciencia social. Y tenemos el elemento subjetivo, que está constituido por la convicción de obligatoriedad de la norma y frente a su incumplimiento genera una sanción, aunque esto no sea del todo cierto porque es una costumbre, pero la comunidad lo asume como tal. Las diferencias entre costumbre y ley: por su nacimiento, la costumbre jurídica nace de manera espontánea en la comunidad, la ley nace de manera menos espontánea y es dictada por el órgano con competencia legislativa. La forma de expresión de la costumbre es material, es un suceso, un hecho que ocurre constantemente en la comunidad, y la forma de expresión de la ley es de manera escrita, ¿sí? En un texto legal. Según su permanencia en el tiempo, la costumbre jurídica se realiza de manera constante y reiterada. La ley simplemente aparece, nace y está hecha para regir cierto tiempo no limitado, sino hasta que sea derogada o hasta que se establezca alguna de las formas para perder la ley. Y según su interpretación, la costumbre no permite interpretación gramatical, la ley sí permite interpretación gramatical, por supuesto está escrita. Luego tenemos la jurisprudencia. Como fuente del derecho, ya hicimos mención anteriormente, es el conjunto de sentencias emanadas de los órganos jurisdiccionales, los tribunales, de manera reiterada y que por lo pertinente, lo atinente de hechas, constituyen referencia para otros casos similares. La jurisprudencia tiene dos elementos: el elemento material, que es la sentencia en sí misma. La sentencia es la manera en la que se resuelve un caso, o es una de las maneras más comunes en las cuales finaliza el caso. Esa sentencia tiene una parte normativa, que son todos los recursos procesales ordenados de manera cronológica, tiene la parte emotiva, que son los argumentos irrelevantes para el derecho, y tiene una parte dispositiva, que es la decisión del juez. Esta decisión puede dar
totalmente con lugar, parcialmente con lugar o sin lugar lo que se somete a su consideración. Y tiene un elemento formal. El elemento formal está vinculado con que se agoten absolutamente todas las instancias. Que se agoten absolutamente todas las instancias y que sea definitivamente firme o cosa juzgada, es decir, que no quede recurso alguno contra esa interpretación. La jurisprudencia, como la vemos en el derecho de nuestro país frente a la ley y a la costumbre, la jurisprudencia es una verdadera fuente del derecho. Ya vimos las sentencias vinculantes del TSJ que incluso pueden modificar la ley, deben ser de acatamiento para todos los demás tribunales y salas del Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de la ley, por supuesto, es fuente del derecho. Y en el caso de la costumbre jurídica, ya vimos anteriormente, la costumbre jurídica, en el caso del derecho penal no aplica y constituye, pudiéramos decir, una fuente indirecta del derecho. Entonces vemos con preponderancia o relevancia la jurisprudencia seguido de la ley y por supuesto la costumbre jurídica. Más sin embargo, la costumbre jurídica avanza a igual medida como avanza la sociedad por su menos formalidad y sus caracteres de procedimiento. La doctrina y principios generales del derecho. La doctrina, como ya hicimos mención también anteriormente, la doctrina es el resultado de la aplicación del método científico a través de los juristas que se derivan en conocimiento que se acumula o que aporta la doctrina jurídica, es decir, probable, comprobable, y que aunque no forma parte de una fuente directa del derecho, sí constituye una base para el estudio e interpretación tanto de los jueces, los abogados, es decir, en general de los juristas. Los fines de la doctrina es científico con la sistematización, ¿sí? Es práctico para ayudar a resolver los casos concretos a jueces y abogados y es crítico para mejorar la implementación de la justicia. Tenemos los principios generales del derecho como fuente del derecho. Algunos, o en su gran mayoría, están contenidos en los textos constitucionales. En el caso de otros principios, no están establecidos. Sin embargo, la doctrina hace que los juristas hagan referencia a ello para mejorar la aplicación y la interpretación de la norma. Estos principios son: no se puede obligar a lo imposible, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ya lo vimos anteriormente en la presunción del conocimiento de la norma, no se puede juzgar a nadie dos veces por el mismo hecho, lo accesorio sigue a lo principal, esto aplica en materia civil. Un ejemplo: los bienes inmuebles por naturaleza siguen al bien inmueble principal, el que afirma está obligado a probar, primero en tiempo, primero en derecho, el principio de buena fe, obligación de reparar daños causados, autonomía de voluntad, y los principios de indubio pro reo en materia penal e indubio pro operario en materia laboral, que es que se aplica con preponderancia lo que beneficia al reo en materia penal y al trabajador en materia laboral. Bueno, esperamos haya sido de utilidad. Gracias por su atención.